Oremos. Oh Dios, cuán grande es tu amor. Perdónanos, porque no apreciamos ni valoramos correctamente tu amor. Fuiste capaz de dar a tu Hijo unigénito, y Él estuvo dispuesto a sufrir el tormento de la cruz, tormento físico y de su alma, al recibir en sí mismo el castigo por nuestros pecados, por los pecados de tu pueblo. ¡Cuán grande amor! Enséñanos por medio de tu santa palabra a comprender todo lo que el sacrificio de Cristo representa y lo que Él logró en el Calvario. Ven, Señor, dale capacidad de oír al que está sordo, al que no tiene oídos espirituales ni entiende correctamente tu palabra. Dale luz y vista al que es ciego y no puede ver que va rumbo a la condenación. Ven, Señor, liberta a los cautivos que están presos voluntariamente del pecado y de Satanás. Hoy pedimos que manifiestes tu presencia, porque está escrito: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ven, Señor, y liberta a los que están todavía en las cadenas. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar con nuestras exposiciones en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces abrimos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta mañana decía el pastor Ronnie una frase que quiero repetir. Yo estoy hablando con ustedes. Y una manera en que el predicador, o una necesidad, tal vez casi para el predicador, es que me vean. Yo estoy hablando con ustedes. En las exposiciones hace falta que ustedes entiendan que yo estoy hablando con ustedes. Si hay un hombre predicando y hablando y usted está viendo para otro lado, parece que no está hablando con usted, no es con usted el asunto. Pero es con usted. Con usted que está hoy aquí es que estamos hablando. Y si usted vino aquí a escuchar la palabra de Dios, lo que esperamos de usted es que preste atención a la palabra de Dios. Así que eso les ruego, estén atentos, porque esto que yo
he escudriñado en la palabra y que con el auxilio del Espíritu Santo espero poder exponer es para ustedes. En esta carta, el apóstol Pablo habla de algo que nosotros no podemos comprender bien por esta razón. Nosotros no conocemos lo que es la esclavitud como la conoció el mundo antiguo. En la época en que fue escrita esta carta y por muchos siglos, la esclavitud era una práctica normal. Ustedes saben qué cantidad de personas en la época del Imperio Romano, los primeros siglos de la era cristiana, qué cantidad de personas bajo el imperio eran esclavos. Según los datos históricos, del 30 al 40% de la población eran esclavos. Países como los Estados Unidos tuvieron esclavitud y muchos otros en otras partes tuvieron esclavitud. Nosotros sabemos poco de esa clase de esclavitud y por eso les decía que se nos hace difícil entender este concepto de ser libertado, porque un esclavo, oigan, en el imperio un esclavo no era una persona, era la propiedad de alguien. Un esclavo era comprado por un precio, de manera que si tenía los medios y si yo no era esclavo, iba a un mercado de esclavos y compraba a alguien. Esa persona me pertenece. Yo hago con esa persona lo que yo quiera y esa persona debe hacer lo que yo quiera y si no, la ley puede llevarlo hasta la muerte, porque un esclavo debe obedecer a su amo. Y había, como les decía, del 30 al 40% de personas siendo esclavas. Había toda clase, a veces nos imaginamos esclavos solo aquellos que latigaban para que sembraran o hicieran cosas. No, había esclavos en muchos oficios. Eso es interesante, había médicos esclavos. O sea, el médico de tal familia era un esclavo, claro, tenía su estatus porque era un médico, pero era esclavo. Le pertenecía a esa familia. Y había esclavos que llevaban las cuentas y que administraban y cada uno tenía su estatus, pero seguía siendo un esclavo. Y el esclavo, como les digo, tenía un dueño y tenía que someterse a lo que ese dueño quisiera. También había, obviamente, esclavitudes hasta de inmoralidad. Había hasta esclavos que tenían que dedicarse a la prostitución porque eso era lo que su amo los tenía haciendo. Esto era terrible. Entonces, en ese ambiente, cuando él habla de libertad, se entiende mejor y se valora mejor. Hay países donde no hay las libertades que nosotros tenemos y a veces lo oímos pero no sabemos lo que eso significa, igual porque nosotros no lo experimentamos. Ustedes saben lo que es vivir en un país donde no haya libertad de expresión. ¿Qué significa eso? Significa que usted no puede dar una opinión contraria al gobierno porque usted es encarcelado. No hay libertad, usted no tiene derecho de decir su opinión sobre las cosas. Ustedes han oído cuando, incluso en países de Occidente, por una situación política, ponen lo que se llama un toque de queda. Eso es una pérdida temporal de libertades. Y cuando hay toque de queda, nadie puede estar en la calle. Si un policía, si el ejército ve a alguien en la calle, lo puede llevar preso, porque nadie tiene a partir de cierta hora permiso de estar en la calle. Se restringen las reuniones. No pueden estar en un lugar reunidos más de X cantidad de personas que no tengan un vínculo familiar. Es prohibido. Y nosotros no sabemos lo que es eso. Por eso les digo que tenemos que imaginarnos lo que es la esclavitud para que ahora comencemos a apreciar la libertad. Todavía hoy en ciertos países no hay libertad de religión, ¿sabían? Nosotros tenemos un país en el cual hay libertad de religión. Usted puede practicar la religión que usted, según su conciencia, considere conveniente, o puede no practicar la religión. Hay países donde no es así.
sobre todo los países que son estados islámicos. Pero en nuestro contexto, lo que es, digamos, el continente americano y el continente europeo, se ha entendido muy mal la libertad. Una vez que tuvimos libertad, todas esas libertades de las que les hablo, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de movimiento, por ejemplo, libertad de tránsito. ¿Sabían ustedes que en los países de la Unión Soviética en aquellos años, una persona no puede salir del país? No es algo que usted tenga derecho a hacer. Aquí usted puede salir, excepto que tenga una prohibición legal, pero usted puede movilizarse. Esas libertades no existen en ciertos lugares. Pero como les decía, en Occidente, tanto Europa como América, donde se experimentaron todas estas libertades, la sociedad cayó en otra cosa, que según un autor es no el valorar la libertad de religión, de tener una religión, sino la libertad de no tener ninguna religión, porque no quieren nada con la religión. Y para eso es que las personas ahora quieren ser libres. Ellos piensan que ser libres es vivir como ellos quieren vivir y no tener ninguna clase de obligación. Nosotros hoy vamos a ver cuál es la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero para que nosotros podamos apreciar esa libertad, tenemos que salir del error de los judíos, que según el Evangelio de Juan, capítulo 8, cuando Cristo le dice a los judíos: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe qué responden los judíos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos libres. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y esa negación de su esclavitud les impedía entonces ser libres. Cristo les explica: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces también por la gracia del Señor necesitamos primero reconocer que sí hemos sido esclavos y que solo Jesucristo pudo venir y libertarnos si es que somos cristianos. Y si usted no ha sido libertado del pecado, no es cristiano todavía. Vamos a ver en este fragmento también cómo el ser humano hoy ha malinterpretado la libertad para creer que ser libre es ser libre para ser egoísta y para pensar solo en mí y hacer lo que yo quiero. Tengamos eso presente, porque eso no le pasa solo a los mundanos y ateos, eso le puede pasar a cualquiera, a ustedes y a mí, que pensamos que eso es ser libre, hacer lo que yo quiera, es decir, es una libertad de sus deberes para volverse egoísta y hacer lo que usted quiere, cuando usted quiere y si usted quiere. Esa no es la libertad. Pero entonces dice ese versículo: estad pues firmes en la libertad. Y entonces él explica qué clase de libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Las libertades hay que sostenerlas. Así lo mismo como le pasa a los países. Los países pueden perder su libertad si permiten gobiernos que comienzan a ser totalitarios. Gobiernos que comienzan a abarcar y a meterse en absolutamente todo. Y aquellos países y aquellos pueblos que alguna vez gozaron de libertades, ya hoy las pueden haber perdido por haberse descuidado. No se mantuvieron firmes. Entonces, la misma analogía a la vida espiritual. A usted se le predicó el Evangelio, entendió el Evangelio, vio quién era Jesucristo y lo que significaba la salvación y cómo se obtenía. Pero si se descuida, entonces usted cae de la firmeza de esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Este versículo 1 nos dice que no debemos estar sujetos al yugo de esclavitud.
En particular, aquí está hablando de aquel sometimiento a una religión de obras que ellos tenían antes. Pero es interesante ver que el apóstol Pedro se refiere a un yugo y está hablando de la ley de Moisés. Leámoslo un momentito en Hechos 15:10. Precisamente aquí, en lo que a veces se ha llamado el Concilio de Jerusalén, aquí se está discutiendo el hecho de que había unas personas diciendo que para que esas personas pudieran ser salvas, tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y el apóstol Pedro les dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ven? No se pongan otra vez bajo un yugo. ¿Saben qué es un yugo, verdad? En una yunta de bueyes hay un artefacto de madera que somete al animal a la voluntad del que lo guía. Y él está diciendo que esta ley, refiriéndose a la ley de Moisés, la ley ceremonial, la ley ritual, fue un yugo para ellos. Y leamos desde un poquito antes para que veamos el contexto en el que el apóstol Pedro está hablando. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ahora es cuando les dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo sobre su cerviz. La cerviz es la nuca. Aquí dice: usted está poniendo sobre ellos un yugo que no debe ser puesto, porque los corazones de ellos fueron purificados por la fe. Y eso dice aquí, que si usted no está firme en la libertad con que Cristo lo hizo libre, volverá a estar bajo un yugo. El yugo de esclavitud. Ahora, hablemos un poquito sobre la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si leemos Romanos 6:18, ...17 y 18, vamos a leer, Romanos 6, 17 y 18. Dice así la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuál es la libertad con que Cristo nos hizo libres? Para ahora nosotros poder ser siervos de la justicia. La gente, por causa del pecado, quiere interpretar la libertad a su propia conveniencia. Y entonces dice que son cristianos, pero como son libres en Cristo, piensan que pueden hacer todo como quieran. Pueden hablar como quieran y tener el mismo lenguaje del mundo. Hablar vulgarmente porque ellos son libres en Cristo, y como ellos fueron salvos por fe y como no es por obras, entonces hablan como sea. ¿Se trata de eso, la libertad con que Cristo nos hizo libres? Nos dice ahí que fuimos libertados del pecado. Y entonces las personas piensan que en su libertad
tienen el derecho de vestir como a ellos quieren y como a ellos les gusta, y que no hay una regulación al respecto de la vestimenta, porque son libres, porque son salvos por la fe, y no están entendiendo que Dios nos dice aquí que Cristo nos hizo libres para poder servir a Dios. Y que la palabra nos dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios, porque a un precio se pagó por eso. Por no entender nosotros claramente el concepto de redención, de lo que es haber sido esclavo, pero que viniera alguien y pagara el precio para que ya yo fuera comprado y no fuera más esclavo. Por no entender eso, es que la gente quiere hacer de la libertad una licencia para hacer su propia voluntad. Para eso no fue que el Señor nos hizo libres. Los siguientes versículos dice así: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esta apostasía particular que estaba dándose aquí en Galacia significaba que estas personas ahora se habían desviado o habían retrocedido para volver a confiar que ellos eran justificados delante de Dios por medio de obras de la ley. Se justificaban por medio de guardar las obras de la ley. Muchas veces nos hemos hecho esta pregunta y es necesario volver a hacerla. Si hoy mismo fuera el día del juicio y se le preguntara a usted cuál es la razón para la que Dios le deje entrar en su reino, y usted piensa decir que usted hizo todo lo posible, que usted hizo su mejor esfuerzo, que usted no lo hizo tan mal como otros, quiere decir que usted todavía está vestido con su propia justicia, la cual es descrita en la Biblia como andrajos sucios, como trapo de inmundicia, como aquella parábola en que el rey llega y le dice a un hombre: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de bodas? ¿Y qué hizo aquel? Enmudeció. ¿Y qué dijo el rey? Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Esa parábola qué significa? Que si usted llega al día del juicio vestido en su propia justicia, usted será lanzado al tormento del infierno. En cambio, tenemos otro cuadro también así alegórico que tenemos en la profecía de Zacarías, cuando el sacerdote Josué estaba vestido, dice, de ropas viles, y Satanás acusándole. ¿Pero qué dice? Quitadle sus ropas viles y ponedle las ropas de gala. ¿Y qué dice Isaías? Me vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia. ¿Pueden entenderlo? Estos gálatas estaban dejando de confiar en Jesús, en la justicia de Cristo, en aquellas vestiduras blancas resplandecientes que dice la Biblia en el Apocalipsis que llevan los redimidos. Vio una multitud vestida de ropas blancas, de lino fino. ¿Y qué dice? Que esa es la justicia de Cristo, la que practican los creyentes. Pero si usted confía en las suyas propias, llegará vestido aquel día en andrajos sucios. Esta apostasía de Galacia consistía en que ellos estaban tomando un camino diferente, un camino alterno al único camino que Dios ha trazado para él, que se llama Jesucristo su Hijo. ¿Está usted en ese camino? ¿O está al lado del camino? ¿O se desvió del camino? ¿O ya se retrocedió en su caminar?
Porque aquí habla de algo espantoso. De la gracia habéis caído. Y esto no está hablando de que una oveja de Cristo verdaderamente se pueda perder. Esto está hablando de que hay muchos que se llevarán una espantosa sorpresa en el día final, porque confiaron en sí mismos y no en Cristo. Este caer de la gracia demuestra que esas personas no tenían su fe plena en Jesús. Tenían un poco de afinidad a Cristo, un poco de afinidad tal vez al cristianismo, y les gustaba toda esta parte ritual de la religión. Y sí leer un poco la Biblia, y sí orar un poco, y sí estar en la iglesia. Pero no tenían a Jesucristo como su vestidura de salvación para aquel día final. Lo que Pablo dice aquí, en este versículo, es un lenguaje fuerte, porque dice: os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué significa de nada os aprovechará Cristo? Quiere decir, a usted Jesucristo no le sirve para nada. Oigan lo que está diciendo: a ustedes, a algunos de ustedes, Jesucristo no les aprovecha para nada. ¿Saben por qué? Porque así como Jesucristo dijo a los fariseos: yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esos fariseos estaban lejos de la salvación por creerse justos. En cambio, los pecadores que se arrepienten, a esos vino Cristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero si usted no se cree un perdido, ni nunca se ha creído un perdido, usted está lejos de la salvación. Y esto es lo que les decía de las libertades. Si usted no se ha sentido esclavo, entonces no aprecia al Cristo que viene, abre aquella celda espantosa en que usted está, rompe las cadenas y lo hace libre. Y por eso, para las personas que no han experimentado eso, es más fácil tener una religión de obras, una religión de yo hacer algo, que una religión en la que yo me rindo y digo: no puedo hacer nada, pero confío que tú lo puedes hacer todo. Y ese Cristo entra a libertar al que sí reconoce: estoy preso en la cárcel del pecado, bajo el dominio de Satanás y bajo una ley que me condena porque yo no la puedo cumplir a la perfección. Caer de la gracia. Hay gente que algún día pareció caminar con Cristo, que algún día iba a la iglesia, que algún día leía la Biblia. Caer de la gracia. ¿Piensa usted que no le puede pasar a usted? ¿Está tan seguro? Y si está tan seguro, ¿en qué tiene su seguridad? Porque debo aclarar, sí podemos tener seguridad en Cristo, no en mí mismo, en Cristo. Yo sé, decía el apóstol Pablo, en quién he creído. Leamos por favor el versículo que sigue, que dice: entonces dice: os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es: bueno, usted quiere una religión por obras, entonces vaya y tiene que guardar esta ley, pero la tiene que guardar perfectamente. Y él los está retando porque sabe que eso es imposible, porque ese no fue el propósito por el cual Dios dio esa ley. No era una ley para salvación, era una ley que nos guiaba hacia la salvación, dándonos conciencia de nuestro pecado y de nuestra necesidad de salvación. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia.
la esperanza de la justicia. El cristiano, en algún momento que a veces no puede definir él mismo con fecha y hora, fue justificado por la fe. Eso es un acto definitivo. Y como les digo, muchas veces el cristiano no sabe cuándo pasó eso exactamente, pero el cristiano es justificado por la fe de una manera definitiva. Y sin embargo, aquí nos habla de algo que esperamos. Nosotros esperamos la confirmación en el día de aquel veredicto final en el que Dios establecerá y dirá: estos son los justos, estos son los que han sido por la gracia y por la obra de Jesucristo limpiados de sus pecados. Vean el lenguaje. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. En un lenguaje parecido leemos en Romanos 5:5 al respecto de la esperanza. Dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y vean que hace una conexión entre esto que sucede y el Espíritu Santo. Nosotros por el Espíritu esperamos que aquella declaración final y definitiva del día del juicio. El Espíritu Santo está presente en la vida de aquel que es salvo desde el principio hasta el final. La regeneración, que llamamos nosotros también el nuevo nacimiento, que es el día en el que Él viene y da vida al que está muerto, eso es obra del Espíritu Santo. El don de la fe, que capacita a aquel pecador que se ve a sí mismo necesitado, menesteroso, miserable y digno de condenación, pero que aquel pecador clama a Jesús y pone su fe en Él. Esa fe es don del Espíritu Santo. La capacidad de dejar el pecado, de abandonar todo aquello que ofende a Dios y de iniciar un camino de santidad y santificación. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Por eso aquí dice: pues nosotros por el Espíritu. ¿Cuál es su relación con el Espíritu Santo? ¿Qué cree usted del Espíritu Santo? Hermanos, no hay de veras algo más blasfemado y ofendido en el cristianismo de hoy que el Espíritu Santo. Por las locuras que dicen que el Espíritu Santo hace, que Dios no tiene nada que ver con eso. Y por aquellos que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero viven como un diablo, como el mundo. El Espíritu Santo hace todo eso. Da vida, purifica, da la fe y nos lleva a la santidad. Por eso es así. También se le llama el Espíritu de santidad. Es el Espíritu de Cristo. Es Dios mismo. Estar lleno del Espíritu Santo debe ser estar lleno de Dios. Y Dios es santo. Romanos 8:2 dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ese lo hemos citado varias veces. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes. O usted está bajo la ley del pecado y de la muerte, o usted está todavía bajo la condenación, o está bajo esa otra ley que es del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero no somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Somos libres para ser siervos de Cristo. Leamos por favor 2 Corintios 3:17. Busquen por favor, hermanos, 2 Corintios 3:17. Estamos hablando del versículo que dice: nosotros por el Espíritu aguardamos.
Segunda a los Corintios 3:17 dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si usted vive atrapado constantemente por el pecado, tiene que cuestionarse, porque esto no es lo que dice la Biblia, así no es como se vive el cristianismo. No es así, no tiene por qué ser así. Él nos ha dado su Espíritu, y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No tiene por qué vivir esclavizado al pecado, dominado por el pecado, cualquiera pecado que sea. Sean vicios visibles, sean vicios secretos, sean maneras de ser, no tiene por qué. Donde está el Espíritu del Señor. Pero si usted ni siquiera sabe qué es el Espíritu Santo, está fuera de todo esto. El Señor es el Espíritu, y ahí vemos la unidad de la Trinidad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor. Las cosas más extrañas se interpretan de este versículo. Dele libertad al Espíritu. Pero ya lo leímos. ¿Para qué? ¿Cómo es esa libertad que el Espíritu nos da? Para ser siervos de Cristo, para amar mejor y más, para ser más santos. Libertad para dejar cualquier cosa, como les decía, vicios visibles, vicios secretos, maneras de ser, cosas de que es que no puedo cambiar porque yo soy así. Y el Espíritu de Cristo, ese Espíritu de libertad, si está ahí, debe poder vencer. Nosotros por el Espíritu aguardamos. ¿Cómo es que vivimos nosotros esta vida? ¿Cómo es que vivimos esta vida? ¿Estamos aguardando aquel glorioso día? Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús, cantamos hoy. Me escondo en la roca de mi salvación. En el día final nosotros no tenemos otro refugio que Jesucristo. De una manera metafórica, Él es, Jesucristo mismo es nuestro refugio, como quien se tapa en una gran peña. Y sin embargo, una metáfora parecida, pero espantosamente terrible y diferente, es la de aquellos que llamarán a las peñas y le dirán: caed sobre nosotros y librarnos de la ira del Cordero. Usted tiene que estar en uno de los dos lados, no puede estar en medio. Es que no se puede. La gente quisiera que sí, pero usted está o refugiado en la roca que es Cristo, o usted va a desear que le caigan las piedras en el día de juicio para aplastarlo preferiblemente y no experimentar la ira del Cordero. Pero gloria a Dios, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted puede ser libre de sus temores. De sus temores que lo están oprimiendo a tal grado que ya usted ni puede funcionar bien. De sus ansiedades. Debo explicar esto. Todos, hermanos, somos seres humanos de carne y hueso. Todos experimentamos ansiedades, tristezas, angustias, tribulaciones. Alguien no. El asunto es, no tengo por qué ser presa de eso, porque yo tengo algo mayor que todo eso, el Espíritu del Señor. Hay libertad para mí. No me va a vencer la ansiedad, ni la angustia, ni el miedo, ni el pecado, ni el vicio, ni lo habitual. Nada nos puede vencer si Cristo de verdad nos ha libertado. Si usted ha clamado a decirle al Señor Jesús: ven, Señor, y quiebra estas cadenas para que yo pueda servirte. La fe, dice aquí,
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vean algo interesante. Él está hablando contra la circuncisión todo el rato. Pero aquí llega y dice al final que nada de eso importa. ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Vea que tenemos capítulos de estar él peleando contra los que mandan a circuncidarse. Y ahora de pronto nos dice, la verdad es que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Eso no vale nada. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Él se está queriendo decir, vean, si ustedes se quieren circuncidar por cualquier otra razón, háganlo. Pero si usted piensa que es eso un ingrediente para la salvación y que usted está colaborando en algo, ahí sí es cierto que no. Sí, Cristo no le sirve a usted de nada. Y así es con muchas otras cosas en la vida cristiana. Son que si usted las hace o no las hace, depende de la intención por la cual las hace o no las hace. Y en la madurez cristiana tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender claramente a identificar lo que es pecado y lo que Dios se desagrada para decirle no. Pero si hay algo que en la Sagrada Escritura está ahí como que no está claramente si se puede o si no se puede hacer, está en la libertad cristiana, lo que debe usted tener bien claro para hacerlo o por no hacerlo es ¿por qué? ¿Cree usted que se salva por no hacerlo? ¿O cree usted que se salva por hacerlo? No es así. Nada de eso vale. ¿Qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. De hoy en 8, si el Señor lo permite, vamos a ver más claramente de esa ley del amor. Pero la Biblia nos habla de que la verdadera fe siempre produce algo. Cuando nosotros nos sostenemos en una de las solas de la Reforma Protestante que dice sola fide, estamos diciendo el hombre es salvo únicamente por medio de la fe. Fe y nada más, sin añadirle. Y sin embargo, no estamos diciendo que esa fe venga sola, porque el don de la fe que da el Espíritu Santo produce en aquel que recibe fe un fruto de justicia. Aquel que recibe el don de la fe que da el Espíritu Santo mostrará el fruto de aquella fe. La fe produce algo. Si ustedes oyen de una salvación por fe que no produce nada, que no produce santidad, que no produce deseo de hacer el bien, que no produce un deseo de apartarse del mal, ya eso no es el evangelio de la Biblia. Nosotros hemos tenido por muchas semanas y desde el año pasado hemos venido hablando de un argumento de Pablo mostrando el verdadero evangelio y rechazando cualquier cosa que afecte o corrompa el verdadero evangelio. Es solo por la fe, es solo por la fe, y es una fe que se pone únicamente en Jesucristo y lo que Jesucristo hizo. Y de ahora en adelante, en el 5 y el 6, Él lo va a aplicar y dice, ¿cómo es que vive aquel que ha sido salvo por medio de la fe? Vamos a tener mucho que hablar y vamos a ser confrontados porque esa fe obra por el amor. Se va a dar un fruto. Aquel que recibe ese don de la fe y que lo pone en Jesucristo comienza a participar de lo que la Biblia llama la naturaleza divina. Dice la Biblia, Dios es amor. ¿Está usted lleno de Dios? ¿Está usted lleno de amor? Una fe sin obras, una fe que no produce obras, dice Santiago 2:20, está muerta. Es la fe de los demonios que pueden asentir y que podía un endemoniado venir ante Cristo y caer a sus pies postrado y decir, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Pero era un demonio. Y usted también puede decir con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios y no tener el Espíritu Santo para decirlo con la fe necesaria para ser salvo. Porque esa capacidad de decirlo
y de creerlo en el corazón es obra milagrosa del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:2. Vamos a concluir haciéndonos unas preguntas. ¿Te ha librado Cristo por su Espíritu? Usted puede responder sí o no. ¿Lo ha libertado Jesucristo por su Espíritu Santo? ¿Sí o no? Pero si usted responde que sí, tiene que también poder decir, ¿y de qué? ¿De qué fue que Cristo lo libertó? ¿De qué te ha libertado Cristo? Debe poder, por medio de todo lo que hemos estudiado, entender cuál es esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Me libertó del poder dominante del pecado. Ya no me va a vencer el pecado. Yo ahora tengo el Espíritu de Cristo para vencer. Me libró de Satanás. Yo estaba bajo el dominio de Satanás y ya no más. Ahora soy de Cristo Jesús. Y me libró de las consecuencias del pecado, que es la muerte segunda del infierno. Yo estoy, por la gracia y por la fe en Jesús, librado del infierno. Y usted tiene que poder decir en particular cuáles son esos pecados de los que Cristo le ha libertado. Porque si usted no puede, ¿sabe qué está diciendo? Que usted es tan bueno que Cristo no tenía que salvarlo de nada. Y entonces no tiene salvación, por lo que dijimos. Yo he venido no a llamar a los justos o a los que se creen justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y la pregunta entonces sería si usted se ha arrepentido. Ahora, en aquellas épocas, los esclavos podían ser libertados. Sí, alguien podía llegar y comprarlo y darle la libertad a alguien. Eso podía ser posible. También un acusado a un crimen puede llegar a ser libre si alguien paga la fianza. Y si el juez entonces, al recibir la fianza, es decir, el pago por el delito cometido, es recibido y el juez le dice, usted es libre. Pero hay una cosa especial en esas dos ilustraciones con respecto a Cristo, al cristianismo. Aquí el esclavo no solamente es comprado y libertado, el delincuente no solamente es pagado su fianza y libertado, sino que él viene y lo adopta. Ahora usted es hijo mío. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Toma a un pecador que es esclavo del pecado, lo liberta de su pecado y lo adopta. Y le dice, ahora usted es mi hijo. Y al que Dios adopte como su hijo, lo tiene en sus manos para siempre y jamás lo abandonará. ¿No es una maravilla que en Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros, hombres pecadores, podemos ser adoptados por Dios? Entonces, si eso es así, ¿por qué va usted a volver al yugo de esclavitud, a una religión de obras, y no se va a sostener en la santidad del Espíritu? Con ruego, con súplica, escuche estas palabras. Deje de confiar en usted mismo y confíe en Jesucristo el Salvador. Si usted lo ve a Él por la fe, y usted imagina aquel día en que Él clamó, porque con la Biblia lo que dice es, clamó a gran voz. ¿Cómo será eso? Imagínese al Hijo de Dios pegando un grito desesperado en la cruz, pero terminando con las palabras, consumado es. Ya está, no hay nada más que agregar. Está completada la obra de redención. El pueblo escogido de Dios tiene libertad. Están ahora en Cristo y son adoptados por Dios. Y usted
este día debe poder decir de cuál lado está usted. ¿Está usted en Cristo y es libre entonces? ¿O está usted todavía en sus pecados, bajo la condenación? Que Dios bendiga la exposición de su palabra. Oremos. Bendito Dios, te suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos ayudes a los que somos tuyos a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y a vivir vidas santas, porque tú nos has libertado para que podamos ser siervos de la justicia. Y rogamos por aquellos que aquí están, que tienen dudas, que no saben si están vestidos con vestiduras de salvación por la fe en Jesucristo, o si todavía andan con sus andrajos sucios que son sus propias justicias. Ten misericordia, Dios. Envía tu Espíritu Santo para que entonces estas almas puedan aguardar por fe la esperanza de justicia. Oh Señor, haznos ver que si nuestra fe no está puesta en Jesucristo, nada vale la pena. Edifica a tu pueblo. Ilumina con tu luz al que está aún en la oscuridad. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.